Bien, el sistema digestivo. El sistema digestivo, para hablar de él, está constituido por múltiples órganos que tienen cada uno funciones abundantes y constan de una anatomía bastante amplia. Siendo esto entonces una clase única para todo el sistema digestivo y de laboratorio, trataré de ser lo más simple y aportaré lo más necesario para sus conocimientos. Como saben, el sistema digestivo, la función principal que tiene es la de poder eh, darle entrada a nuestro organismo a los nutrientes que nos van a aportar energía y todos los componentes que son necesarios para poder mantener nuestro organismo funcionando. Va desde lo que es la boca hasta el ano, mide en toda esa extensión y sus órganos: boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, aproximadamente unos 8 metros. Consta también de unos órganos anexos que vamos a ir mencionando. Y como saben, las fases o las etapas de la digestión comienzan desde la misma ingestión. Luego ahí entonces los alimentos comienzan ya a ser triturados por los dientes y comienzan a unirse con la saliva, que los va preparando para los procesos siguientes. La deglución, a través de la cual entonces ya da entrada a los canales o túbulos, como lo es la faringe, esófago. Hay una digestión mecánica, que es la que se da a través de un movimiento único que tiene ciertos órganos que contienen músculo liso, como es el caso del intestino, el esófago. Esto se llama peristalsis, que es un movimiento ondulatorio y de manera involuntaria y sincrónico que se va dando durante toda nuestra vida, a cada momento, y eso va avanzando los alimentos. Ese movimiento va también triturando los alimentos y eso también permite una digestión, como le digo, mecánica. Está la digestión química, que es la que se da por medio de las sustancias que son vertidas al tracto intestinal o a través del paso de los alimentos. Finalmente, la absorción, que es, ¿verdad?, la función principal: poder captar de los alimentos los nutrientes, las energías, sustancias que son importantes y vitales. Y finalmente entonces la excreción, o sea, se elimina todo lo que son los desechos o lo que resta de este bolo alimenticio. Iniciamos con la boca. La boca es una cavidad la cual tiene 6 paredes. Tiene una pared anterior, la cual está constituida por los labios. Los labios tienen, ¿verdad?, planos cutáneos y planos que tienen el mismo epitelio de la boca. Ahí encontramos lo que es el filtrum o el pliegue que está entre la nariz y el labio. En los varones principalmente sabemos que está cubierto por folículos y vello. Lo mismo el labio inferior. Ambos labios se unen a los lados en lo que llamamos comisuras labiales. La cara lateral de los labios son las mejillas. Las mejillas tienen un esqueleto carnoso, o más bien su constitución es carnosa. El músculo buccinador es el que está ahí presente, es el que hace que uno pueda soplar o ayuda a que podamos soplar. El techo de la boca tiene una constitución ósea, en lo que llamamos el paladar duro. El paladar duro está formado por las apófisis palatinas del maxilar superior y los huesos palatinos, sus láminas horizontales. El piso de la boca es un piso también carnoso. Está constituido principalmente por músculo. El músculo miloioideo constituye este piso carnoso principalmente. Y contiene, como sabemos, la base de la lengua. La cara posterior de la boca es una cara hueca, porque es el que da el paso hacia el próximo nivel, que sería la faringe. Pero ahí alcanzamos a ver lo que son los pilares del velo del paladar: el paladar blando,
y sus pilares, que contienen la amígdala palatina, y en la porción media un saliente también carnoso, que es lo que llamamos úvula. En la boca tenemos anexos, como son los dientes. Sabemos que los dientes son estructuras duras, firmes y resistentes, similares al hueso. Ellos están dispuestos en dos arcadas, arcada superior e inferior en cada maxilar, contenidos en unos espacios que se le llaman cavidades dentarias o alveolares. Y el diente, entonces, le describimos una porción que está inmersa o articulada, ¿verdad?, directamente con lo que son los bordes alveolares de los maxilares. Esto es la raíz. Y una porción que superficialmente alcanzamos a ver, que es la corona. En el medio entonces tenemos lo que es el cuerpo y cuello del diente. De profunda superficial, lo que está en rojo sería la pulpa del diente, donde penetran o donde se encuentran los vasos y nervios de este órgano. Y más entonces periférico tenemos la dentina, que es una estructura dura y firme, para luego entonces a nivel de la corona tener el esmalte, que generalmente es de color blanquecino. Los dientes son 32, hay 16 en cada arcada. Los 4 más centrales se llaman incisivos. Ellos tienen la corona filosa, como si fuera un hacha. Principalmente lo que hacen es cortar. A los lados de esto tenemos los caninos, que son 2 por cada arcada dentaria. Y tiene una corona puntiaguda. Su función es precisamente eso, ¿verdad? A desgarrar lo que son los alimentos. Le continúan entonces los premolares. Los premolares se caracterizan porque su corona tienen unas 2 cúspides, ya comienzan, como dice, molar, o sea, comienzan a moler ciertos alimentos, tienen la capacidad de moler ciertos alimentos. Y luego entonces están los molares, que son 6 por cada arcada dentaria, y estos se caracterizan porque son dientes más robustos, tienen de aproximadamente 4 cúspides sus coronas y trituran alimentos más fuertes. Los dientes son importantes evidentemente en ese procesamiento inicial de poder ablandar y modificar los alimentos una vez hacen su entrada en la boca. Tenemos entonces la lengua. La lengua es un órgano puramente muscular, está compuesto por múltiples músculos y tiene una función especial en lo que es la deglución, la fonación, el gusto, la succión. Tiene una porción vertical, que es su base, una porción horizontal, que es lo que llamamos el cuerpo de la lengua, que es lo que más fácil podemos ver al abrir la boca. El dorso de la boca consta de una serie de salientes microscópicos que se llaman papilas. Estas papilas son que son órganos que permiten percibir lo que es el sabor. Y de esas papilas, entonces, algunas tienen nombre por su forma. Están las papilas caliciformes, que están en el borde posterior de la lengua. Las papilas filiformes, que son pequeñas vellosidades que están distribuidas a través de toda la lengua. Las fungiformes están también a nivel del dorso, de manera ya un poco en menor cantidad. Las foliáceas están a nivel de los bordes. Así se puede ver entonces cómo la lengua puede percibir, dependiendo de las zonas y las papilas, ciertos sabores. Claro, toda la lengua tiene la capacidad, o sea, en ciertos puntos, de percibir todos los sabores, pero principalmente el sabor dulce en la punta, salado a los bordes, el ácido también un poco más posterior y el amargo ya en el extremo de la base de la lengua. Entonces es importante, imagínense que una persona por equivocación haya ingerido o haya probado algún alimento que esté pasado, que esté dañado. Inmediatamente esas papilas, que están ubicadas ahí mismo en la entrada del sistema digestivo, pueden detectar que se trata de algún alimento que no es correcto. La persona puede defenderse de incluso perder hasta su vida. Entonces,
Eso es en cuanto a la lengua. Tenemos también entonces que cuando vemos la lengua de su cara, al levantar la lengua, su cara ventral, vemos que está unida al piso de la boca por un frenillo, el frenillo lingual, donde se aprecian también unos agujeros de desembocadura de las glándulas salivales. Otro de los anexos de la boca son las amígdalas. Las amígdalas, en este caso las palatinas, son acúmulos de tejido linfoideo que están entre los dos pilares o pliegues del paladar blando o del velo del paladar. Como todo tejido linfoideo, su función principal es la de resguardarnos, o sea, es un tejido de defensa. Cualquier partícula extraña que penetra en nuestro organismo a través de la boca, entonces es tratado o es atrapado por este tejido y entonces el sistema de inmunidad de nosotros vence o pelea contra él. Igual la lengua tiene un acúmulo de tejido linfoideo que llamamos entonces amígdala lingual. La amígdala lingual está justamente en la porción más posterior del dorso de la lengua y junto entonces a la amígdala palatina y una amígdala que está a nivel de la faringe, que le voy a describir ya un poco más adelante, constituye un anillo linfoideo en la entrada o ya en la desembocadura de la cavidad oral, que se llama anillo de Waldeyer. Es un anillo linfoideo que está en esa área. Las encías es un tejido, ¿verdad? Un epitelio que está cubriendo el borde óseo de la boca y se continúa con los labios, cubre lo que es el cuerpo de los dientes, o sea, su principal función es la de mantener, fijar, proteger, hidratar lo que son la boca. Las glándulas salivales, como su nombre lo dice, o sea, son estructuras que tienen una constitución acinar y su función principal es la de producir ese líquido que llamamos saliva. Hay 3 glándulas salivales principales. Está la parótida, que es la más conocida. Está detrás de la rama de la mandíbula y delante del oído. De ahí su nombre parótido, se acerca del oído. Él tiene un conducto, esa glándula tiene un conducto que cruza transversalmente el músculo macetero y desemboca a nivel del segundo molar superior por un conducto que se llama conducto de Stenholm. Esta es la glándula que, por ejemplo, al ser infectada por este virus que la puede invadir, produce lo que se llama una parotiditis o paperas. Hay otras glándulas salivares mayores, está la sublingual y la submaxilar, que son las que desembocan a nivel del piso de la boca, debajo de lo que es la lengua. La faringe es un órgano tubular al cual le falta su pared anterior. Se extiende desde entonces esta pared posterior hueca de la boca hasta aproximadamente la sexta vértebra cervical. Esta es la parte digestiva, pero el órgano en sí va desde la porción basilar del occipital, es decir, de la base del cráneo, hasta C6. Mide aproximadamente unos 15 centímetros. La mencioné hablando del sistema respiratorio. Tiene una porción superior que es la nasofaringe, que va desde lo que es la porción basilar del occipital hasta el paladar duro, una línea horizontal que va del paladar duro. Ahí es que se encuentra la amígdala faríngea que les mencioné hace un rato. Igual ahí se encuentra la amígdala tubárica, que también le mencioné en el sistema respiratorio. Por eso es que cuando nos da una amigdalitis, también puede ser que nos dé una amigdalitis tubárica y nos duele el oído. Entonces, la orofaringe, que es lo que nos está ahora compitiendo, va desde lo que es una línea horizontal desde el paladar duro hasta la base de la lengua. Aquí entonces, como digo, podemos ver la desembocadura, o sea, de lo que es la cavidad oral. Vemos el cartílago epiglótico de la laringe, importante en el momento de la deglución, ya que este contrae, desciende y ocluye la laringe
cuestión de que los alimentos puedan pasar directamente y seguir vía digestiva. La incompetencia o la disfunción de este mecanismo de válvula de la epiglotis puede provocar que el individuo aspire o ingiera alimentos hacia la vía respiratoria, lo cual es algo que es irritante y es nocivo para los pulmones. Esto es lo que se ve desde la orofaringe, ¿verdad? La desembocadura lo que es la úvula, el dorso de la lengua y la epiglotis. Siguiendo entonces la faringe, viene el esófago. El esófago es un órgano también tubular, tiene una luz virtual, o sea, generalmente su luz es mínima, sus paredes se ocluyen. Se extiende desde la faringe hasta el estómago, mide aproximadamente unos 25 centímetros. Tiene una porción cervical que mide más o menos 6 centímetros, una porción torácica mide unos 15 centímetros y luego una porción abdominal que va más o menos de 3 a 5 centímetros. Estos números pueden variar, describiendo principalmente sus partes. Una porción cervical, torácica, la travesía diafragmática, atraviesa el músculo diafragmático y se hace entonces abdominal. Vemos entonces el esófago, un corte transversal para poder ver sus capas. Tiene una mucosa, un epitelio, ¿verdad? Una mucosa. Luego entonces tiene ya una capa circular, muscular y una capa longitudinal, que son las que hacen el movimiento peristálsico para poder descender los alimentos. Y de manera más superficial tiene una capa adventicia. El esófago a nivel superior, cervical, está inmediatamente detrás de la tráquea. Como digo, es continuación de la faringe. Está también entonces a la derecha y por delante de lo que es la aorta. Está entre los dos pulmones en la región torácica, delante de lo que es la base del corazón. Desciende con él los nervios vagos, derecho e izquierdo. Atraviesa entonces, como digo, el diafragma. El vago izquierdo se hace anterior, el derecho se hace posterior. Y luego entonces termina en lo que es el estómago. Pasamos entonces, ya el esófago cruza la cavidad hacia la cavidad abdominal. La cavidad abdominal va desde lo que es la cara inferior del diafragma hasta la región pélvica. Está envuelta por una membrana serosa que se llama peritoneo. El peritoneo envuelve toda la pared abdominal con su capa parietal y a los órganos abdominales los envuelve también, que es la membrana o la capa visceral. Hay algunos órganos que son retroperitoneales, es decir, están por fuera de la cavidad peritoneal, que, ¿verdad? La capa que hace esa membrana, como es el colon ascendente, colon descendente, algunas porciones del duodeno y de lo que es el páncreas. El peritoneo tiene múltiples vasos linfáticos, sirven como mecanismo de defensa de nuestro cuerpo y está cubierto por grasa, o sea, tiene una capa grasa que es lo que se llama epiplón. Entonces, seguimos con el estómago. El estómago es la porción más dilatada, hueca del tracto digestivo. Va desde lo que es la unión gastroesofágica hasta la unión gastroduodenal. La unión del esófago con el estómago está resguardado por un conjunto de músculos que hacen una especie de válvula, pero no lo es. Por esa unión entre el esófago y el estómago se llama cardias, el cardias. A partir de ahí entonces hacia arriba trazamos una línea desde el ángulo que se forma entre el estómago y el esófago, se traza una línea hacia lateral y lo que queda hacia arriba es el fondo gástrico. Luego entonces la otra angulación que tiene el estómago hacia abajo, antes de encurvarse hacia arriba y continuarse con el intestino delgado, trazamos otra línea hacia afuera y desde estas dos líneas horizontales tenemos el cuerpo del estómago. Entonces tenemos fondo, cuerpo
y la porción antral, ¿verdad? Lo que está antes del píloro, eso quiere decir antropilórico. El píloro es la unión del estómago al duodeno. Entonces tenemos esas tres porciones, fondo, cuerpo y antro. Tenemos un ángulo izquierdo o curvatura izquierda o menor y una curvatura mayor derecha. Lo contrario, corrijo, una curvatura menor que es izquierda y una curvatura mayor que es izquierda. Entonces, si vemos el estómago desde su interior, vamos a notar que tiene múltiples pliegues. Estos pliegues lo que hacen es que aumentan la capacidad de distensión del estómago para el momento en que él esté repleto. O sea, se puede distender múltiples exponencialmente a lo que es su capacidad cuando está vacío. Si vemos entonces las capas del estómago, desde profundo a superficial, tiene una capa mucosa, células que producen moco para protegerlo de las demás células que se encuentran en su capa más profunda, que producen ácido clorhídrico y el jugo gástrico, que principalmente está formado por ácido clorhídrico y lo que es pepsinógeno, sustancias digestivas. El pH de este ácido es bastante bajo, o sea, es muy ácido, es de aproximadamente un 0.8 a 1. Por lo tanto, esta capa mucosa debe de producir eso mismo, esa sustancia que protege el propio epitelio del estómago para que no se digiera el mismo. Luego entonces hay una capa submucosa, capa muscular y una capa serosa, que es la capa más externa. El estómago entonces está en una porción, o sea, cubierta por lo que es el hígado. Hay una cavidad detrás de él que se llama transcavidad de los epiplones. Y si medimos desde todo lo que es la curvatura mayor izquierda del estómago, mide aproximadamente unos 25 centímetros. Tenemos entonces el intestino delgado. El intestino delgado tiene tres porciones. Tiene una porción que continúa el estómago, que es el duodeno. El duodeno es un órgano el cual tiene 4 porciones, una porción oblicua, una porción descendente, una porción horizontal y una porción ascendente. Es un órgano que su porción descendente y transversal es retroperitoneal. La unión del duodeno al estómago es lo que se llama píloro, es un verdadero esfínter que resguarda el paso de los alimentos. En la segunda porción del duodeno hay una abertura que es la ampolla de Vater, desemboca en la carúncula mayor. La ampolla de Vater no es más que la unión del conducto pancreático principal con el conducto colédoco, que cuando hablemos de vías biliares ahora y el páncreas se los voy a describir. La idea es que esos dos conductos de desagüe transportan el jugo pancreático y la bilis, se unen, forman la ampolla de Vater, penetran la segunda porción del duodeno y ahí hay un esfínter que lo resguarda, se llama esfínter de Oddi. El duodeno hace una especie de C que enmarca lo que es la cabeza del páncreas, está principalmente envolviendo la cabeza del páncreas. También el duodeno en su circunferencia tiene aproximadamente unos 25 centímetros. Sigue entonces el duodeno, antes de empezar lo que es el yeyuno, la segunda porción del intestino delgado, presenta un ángulo, se llama ángulo de Treitz, donde hay un ligamento también llamado así, ligamento de Treitz. El yeyuno y el ilion prácticamente se confunden, pero se entiende que el yeyuno mide aproximadamente 1 metro, el ilion mide aproximadamente 1,5 metros. El ilion tiene un diámetro menor, el yeyuno se nota mayor. Los vasos rectos que penetran al yeyuno son más largos que los del ilion.
hay más redes vasculares en el ilion. El ilion también puede presentar más colgantes de grasa o apéndices epiploicos. Todo lo que es yeyuno e ilion está unido a lo que es la pared del abdomen por un ligamento que se llama mesenterio. La raíz del mesenterio entonces está aproximadamente a nivel de L1. Atraviesa lo que es la tercera porción del duodeno. Las capas del intestino, ya a partir de aquí encontramos entonces que además de lo que es el epitelio, la mucosa, ¿verdad? Tiene entonces dos plexos musculares o nerviosos. Está el plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico de Auerbach. Esto principalmente, como le digo, o sea, lo que produce o estimula es a la contracción del músculo liso del intestino para la peristalsis. El intestino grueso, entonces ya la porción ya más distal o final de todo lo que es el tracto digestivo, desde la unión entre el ilion y la primera porción del intestino grueso, es entonces la unión iliocecal, donde está la válvula iliocecal o válvula de Bowen. Aquí entonces continúa el bolo alimenticio, ya lo que es lo que resta del bolo alimenticio. La primera, lo que vemos entonces inicialmente en el intestino grueso o colon es el ciego. En el ciego está un colgante que se llama apéndice vermiforme, la famosa apéndice. Y esto lo ubicamos en la fosa ilíaca derecha. A partir de ahí entonces el intestino asciende hasta la cara inferior del hígado, donde hace una inflexión, una curvatura hacia la izquierda, y se continúa con el colon transverso, o sea, una porción transversa se llama colon transverso. El colon transverso llega hasta la cara inferior del vaso, el ángulo esplénico, y aquí entonces el intestino desciende, se llama colon descendente. Entrando ya a la región pélvica viene la porción sigmoidea del intestino grueso y finalmente entonces el recto y el ano. Tres cosas caracterizan al intestino grueso. Una son estos engrosamientos de la capa longitudinal muscular del órgano, se llaman tenias. Las tenias son estos engrosamientos lineales de la capa muscular del intestino grueso, tenias. Están estos pliegues o abolladuras que se llaman austras, austraciones o abolladuras, y los colgantes de grasa que se llaman apéndices epiploicos. El recto es una porción dilatada donde hay unas válvulas, 3 válvulas, que, bueno, más o menos hace ahí una acumulación de lo que ya es el material fecal para luego entonces abrirse por el ano al exterior. Hay 2 esfínteres que resguardan ahí, un esfínter interno, un esfínter externo. Uno es voluntario, el otro es involuntario. Algunos órganos anexos del sistema digestivo tenemos el hígado. El hígado es la glándula de mayor tamaño, órgano interno de mayor tamaño que hay en el cuerpo. Pesa aproximadamente 1,5 kilos. Es un órgano que está ubicado en el hipocondrio derecho, epigastrio, y llega hasta el hipocondrio izquierdo. Tiene múltiples funciones, desde lo que es formación de los elementos de la coagulación de la sangre, tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos, tiene que ver con síntesis de proteínas, lo que es la producción de colesterol, fosfolípidos, y macroscópica, o más bien, si macroscópicamente le describimos que tiene una cara superior, ¿verdad? Una cara posterior o cara desnuda y una cara inferior. La cara superior está cubierta por el diafragma. La cara posterior no está cubierta por el peritoneo, por eso se llama cara desnuda. Y la cara inferior entonces tiene una formación a manera de H, la famosa llamada H hepática, que lo divide en 4 lóbulos. Como toda H, tiene 2 verticales y una horizontal. La vertical derecha, por delante está la fosa cística, por detrás está
la fosa de la vena cava inferior. La vertical izquierda, entonces por delante tiene el surco del ligamento redondo, un ligamento de sostén, y por detrás el surco del seno venoso o de Arancio. La porción horizontal de esa H, entonces el hilio hepático. El hilio de todo órgano es por donde penetran los vasos y nervios, y esos vasos y nervios también se le llama pedículo. Entonces tenemos lateral a la derecha del surco derecho, ¿verdad? De esa H, es el lóbulo derecho del hígado. Por delante de la horizontal, entre la fosa cística y la del ligamento redondo, está el lóbulo cuadrado. Por detrás del hilio hepático, entre la fosa de la vena cava y la fosa del surco venoso de Arancio, está el lóbulo caudado. Y a la izquierda del surco izquierdo está el lóbulo izquierdo. El hígado está cubierto por una membrana que se llama cápsula de Gleason y, como le dije, está cubierto superiormente por el diafragma. Las vías biliares inician desde lo que es el parénquima hepático, donde está el porta hepático, espacio porta. El espacio porta está compuesto está entre los que son las células hepáticas y está compuesto por un canal o un capilar de la vena porta, un capilar biliar y un capilar de la arteria hepática. Todos esos capilares biliares se van uniendo y van formando conductos biliares mayores. Esos conductos biliares de mayor calibre se van uniendo unos a otros y finalmente termina a nivel del hilio hepático emergiendo un conducto hepático derecho, un conducto hepático izquierdo. Estaría más o menos aquí. Ese conducto hepático derecho e izquierdo forman el conducto hepático común. La vesícula biliar es un reservorio o almacén sacular que está en la cara inferior del hígado, donde deja una fosa. Tiene más o menos una medida de unos 12-15 centímetros, una capacidad de 30-60 mililitros. Ella almacena la bilis mientras se necesite ¿verdad? En la digestión. Ella desemboca a través de un conducto que se llama conducto cístico. El conducto cístico y el conducto hepático común forman entonces el colédoco. Aquí está entonces otra representación: vesícula biliar, conducto cístico. De las vías biliares intrahepáticas termina entonces el conducto hepático derecho, izquierdo, forman el hepático común. Hepático común y cístico forman el colédoco. El colédoco desciende y junto al conducto pancreático principal, repito, desemboca en la segunda porción del duodeno. La bilis es una sustancia que viene producto del metabolismo de la bilirrubina, que también es un derivado de la hemoglobina, y su principal función es la de la digestión de las grasas, o sea, se vierte al estímulo de la ingestión de grasas. El páncreas es un órgano heterócrino, tiene funciones tanto endocrinas como exócrinas. Él tiene macroscópicamente una porción derecha que es la más ensanchada y redondeada, su cabeza, luego el cuello, sigue transversalmente con el cuerpo y la cola. La porción exócrina del páncreas está formada por unos acinos. Esos acinos forman el jugo pancreático. La porción endocrina entonces principalmente tiene las células alfa que producen el glucagón, y las células beta producen entonces lo que es la insulina. También tiene células delta que producen la somatostatina. Como saben, para la síntesis de lo que es los carbohidratos, la glucosa, entonces viene el estímulo de la secreción a través de las células beta de la insulina, donde se pone entonces a disposición para el almacenamiento de la glucosa. Si hay alguna falta de azúcar, entonces las células alfa secretan el glucagón, y entonces ese glucógeno que está almacenado en el músculo o en el hígado es entonces transformado a glucosa de nuevo para poder suplir nuestro metabolismo.
Como les dije, o sea, está el páncreas enmarcado en el duodeno. Transversalmente se dirige hacia la izquierda hasta lo que es el vaso. Tiene aquí como se van formando su canal pancreático principal o de Wirsum. Y junto al colédoco, entonces, repito, desemboca en la segunda porción del duodeno. El jugo pancreático también es importante, contiene lipasa y amilasa, que es importante para la digestión de lo que son lípidos y grasas. El vaso es un órgano que principalmente es hematopoyético en la primera etapa de la vida y es linfoide, o sea, tiene más que ver con la inmunidad, pero al estar en relación con el sistema digestivo se le hace mención también. Se menciona que tiene ciertos cambios el vaso durante la digestión en cuanto a su mayor concentración o congestión de sangre, dependiendo del ciclo digestivo, vuelvo y le digo. Él está ubicado a satélite, o sea, sigue lo que es la novena, décima costilla izquierda. Está ubicado en el hipocondrio izquierdo. Tiene una cara externa que es costal, una cara que es visceral y una base. La base es donde se inflexiona el colon transverso para descender, o sea, la flexura cólica izquierda. Tiene una cara que es renal, posterior, y una cara anterior que es gástrica. Su borde interno es el ilio, por donde penetran los vasos y nervios. Él, si lo vemos de una manera microscópica, tiene una pulpa blanca. La pulpa blanca está formada por tejido linfoideo, que es el tejido de defensa, donde se hace, ¿verdad?, toda la eliminación de cualquier microorganismo, o colabora con eso. Los linfocitos que están ahí son liberados a la sangre también. Y tiene una pulpa roja, que sería entonces lo que está aquí con B. La pulpa roja, ahí hay unos sinusoides esplénicos que ayuda entonces como un filtro para la sangre. Cualquier eritrocito, célula de la sangre que sea imperfecta, es destruida ahí. Por eso es que usted ve que los falsémicos, que tienen eritrocitos dismórficos, muchas veces necesitan la extirpación del vaso porque se congestiona mucho. El vaso comienza a tratar de destruir todos los eritrocitos, y entonces se aumenta de tamaño, lo que se llama una esplenomegalia, y se hace frágil, se puede romper, se puede fracturar. En la vida diaria, todo el tracto digestivo, por su extensión, o sea, tiene un sinnúmero de patologías, desde una amigdalitis, paladar hendido, las famosas úlceras. La ingestión de los AINES inhiben la prostaglandina E, que son las que estimulan a la formación de moco en el estómago, y el mismo ácido del estómago entonces lo comienza a erosionar, lo mismo que al esófago. Las cálculos biliares, que son también, no son poco frecuentes, o sea, se ven bastante. Tumores, infecciones, inflamaciones a nivel del colon, cirrosis hepática o afecciones del hígado están asociadas entonces a trastorno de la coagulación y de la síntesis de bilis. Usted ve paciente amarillo o que son propensos al sangrado. La famosa apéndice y su inflamación, la apendicitis. Procedimientos médicos que se hacen para el estudio del sistema digestivo, la endoscopía, la introducción de una cánula videoscópica a través de lo que es el sistema superior, o una colonoscopía cuando se introduce de manera retrógrada. Y muchos profesores de ustedes que son cirujanos, laparoscopistas. La laparoscopia es un procedimiento ya que permite hacer, valga la redundancia, cirugías, correcciones, sin tener que hacer unas incisiones grandes, o sea, igual a través de un endoscopio, y otros instrumentos realizan cirugías múltiples. Esto es todo entonces en cuanto al sistema digestivo.